Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio para estudiar las Sagradas Escrituras todos los días con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Comencemos con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tu Espíritu Santo es maravilloso, que nos cubre, que nos inspira, que nos motiva, que nos llama, que nos infunde aliento. Y en esta hora rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón para recibir la influencia de la Escritura. Que estos minutos sean para grabar en nuestra mente tu voluntad, para guardar en nuestros corazones tu palabra y servirte a ti lo mejor posible. Acompáñanos, Señor, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús siempre estuvo interesado en la unidad de la iglesia. Cuando Él estuvo con sus discípulos, oró para que ellos estuvieran unidos. Oró para que ellos pudieran poner a un lado sus diferencias y les enseñó muchas veces cuál era el verdadero espíritu del cielo, cuál era la verdadera actitud del cristiano. Los discípulos tomaron también esa enseñanza y la compartieron con nosotros. Porque Jesús veía que en la unidad se le podía demostrar al mundo que nosotros, los cristianos, tenemos el poder de Dios en nuestras vidas y que Dios actúa en nosotros. Porque el ser humano, en su estado natural, es un ser egoísta, un ser que no comparte, un ser que toma para sí, un ser que no sirve. No presta servicio. En cambio, los cristianos se nos ha llamado a que seamos todo lo contrario, que reflejemos el carácter de Cristo. Y al estar unidos en amor, en beneficios mutuos, en edificar la iglesia, entonces el mundo vería eso y serían atraídos al Señor que produce ese carácter, que produce esos beneficios. Leamos en el libro de Efesios lo que dice el apóstol Pablo acerca de este tema. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Dios quiere la unidad de su iglesia y para eso nosotros tenemos que manifestar el fruto del Espíritu para sobrellevarnos los unos a los otros en amor y en servicio y en bondad y en amabilidad. Pero la unidad significa uniformidad, difícilmente. Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, encontramos que en los temas de doctrina, por ejemplo, era difícil para ellos entender exactamente cómo se aplicaban y se explicaban las palabras de Jesús y también las palabras del Antiguo Testamento. Tuvieron que hacer un concilio y habían diferentes puntos de vista hasta que el Espíritu Santo dirigió y los ayudó a tomar la decisión correcta. Pero ahí tampoco terminaron las diferencias, porque nosotros los seres humanos somos personas imperfectas. Tenemos un entendimiento imperfecto, tenemos una paciencia imperfecta, tenemos una capacidad de comunicarnos que también es imperfecta, y por lo tanto eso produce divisiones entre nosotros.
Nosotros hemos leído en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, que hubo diferencias entre Pablo y Bernabé y decidieron separarse y hacer sus ministerios cada quien por su lado. Encontramos también que Pablo reprendió a Pedro porque estaba en desacuerdo de la forma en la que él se comportaba. O sea que si aún entre los discípulos habían esas diferencias, es de esperar que entre nosotros también existan algunas diferencias. A pesar de todo eso, ellos estaban unidos en la misión de la predicación del Evangelio. Así que de allí podemos entender que si bien Jesús quiere que nosotros estemos unidos, eso no quiere decir que Él quiere que todo sea uniforme, que haya una sola manera de pensar, una sola manera de hacer las cosas, una sola manera de practicar la misión de llevar el Evangelio. No solamente habrían diferencias en ese sentido, sino que el apóstol Pablo advirtió que sucederían cosas peores. Vamos a leer en el libro de Hechos un pasaje de advertencia. Y ahora, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta es una advertencia bastante grave, preocupante. Ellos no entendían exactamente lo que iba a suceder, pero sabían que algo feo iba a pasar. En otra carta, el apóstol Pablo advierte de un hombre de perdición, un hombre que se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, atacando la verdad de Dios y su ley. Eso causó muchas divisiones en la iglesia e hizo matar a muchas personas a través de los siglos. Hoy en día nosotros vemos los efectos de esas rivalidades entre seres humanos en la división y fracturación de la iglesia. Muchas iglesias han proliferado. Nuestra propia iglesia es una iglesia que a veces sufre las divisiones causadas por personas. Pero, queridos hermanos, Jesús no nos llamó y el Espíritu Santo no nos ha llamado a seguir personalidades. Nosotros estamos aquí para seguir a Jesús. Él es nuestro pastor. Él es nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo nos dirige a la Escritura para encontrar aquí la sana doctrina, para encontrar aquí la verdad del Evangelio, no en seres humanos que se levantan queriendo arrastrar tras sí a personas, porque ellos quieren exaltarse y quieren ocupar el lugar de Dios en la vida de nosotros. Tenemos que ser muy prudentes, queridos hermanos. Necesitamos estudiar las Escrituras. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos dirija al estudio profundo de las Escrituras, perseverar en la iglesia de Dios y no seguir a personalidades que no tienen en mente sino exaltarse a sí mismos. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, rogamos por la dirección de tu Espíritu Santo. Rogamos para que tú nos hagas entender el Evangelio en nuestros corazones, nos hagas servir en tu iglesia, apoyar en tu iglesia y servir a Jesús. Lo rogamos en su nombre. Amén.